Bienvenidos nuevamente a todos a este canal de Antimagufos. Aquí os traigo la segunda entrega de esta saga de giróscopos, donde hoy vamos a ver en profundidad los giróscopos mecánicos. ¿Para qué existen? ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Qué aplicaciones tienen? Sobre todo a nivel aeronáutico, y si los podemos usar o no para navegación terrestre. Antes que nada me gustaría empezar aclarando que una cosa es demostrar la esfericidad y otra la rotación. Aunque claramente en el caso de nuestro planeta Tierra la rotación es una causa directa de la esfericidad, como es evidente, un giróscopo se encarga de detectar la rotación. Otra cosa muy diferente es que los podamos usar en diferentes instrumentos para que se ajusten a la curvatura terrestre, como es el caso de los horizontes artificiales de los aviones, como ya veremos después. Ya dijimos en el anterior vídeo que un giróscopo es un instrumento que permite medir, mantener y hasta modificar la dirección en el espacio de un objeto o vehículo. Los primeros giróscopos que se desarrollaron estaban montados sobre un soporte de cardano que minimiza cualquier momento angular externo. Pero si simplemente girara libre en el espacio, el giróscopo conservaría la orientación de su eje de rotación ante fuerzas externas que tiendan a desviarlo mejor que un objeto no giratorio, porque este se desviaría mucho menos y en una dirección diferente. Presenta, por tanto, dos propiedades fundamentales, como ya vimos en el anterior vídeo: la inercia giroscópica o rigidez en el espacio, y la precesión, que es la inclinación del eje en ángulo recto ante cualquier fuerza que tienda a cambiar el plano de rotación. Recordemos que la precesión, cuanto menos, mejor. Quiere decir que cuanto menos precisión haya, mejor será nuestro giróscopo. La precesión es una propiedad natural de los giróscopos, pero induce al error. Cuanto menos precisión, mejor. Estas propiedades se manifiestan a todos los cuerpos en rotación, incluida la Tierra, como ya vimos en el anterior vídeo, con bastante detalle. El término giróscopo se aplica generalmente a objetos esféricos o en forma de disco montados sobre un eje, de forma que puedan girar libremente en cualquier dirección. Estos instrumentos se emplean para demostrar las propiedades anteriores, para indicar movimientos en el espacio o para producirlos. Este fenómeno físico, el efecto giroscópico, puede observarse fácil y cotidianamente en peonzas o monedas lanzadas al rodar, por ejemplo, aunque por supuesto cualquier objeto giratorio funcionaría en cierto modo como un giróscopo. Por supuesto, conocer empíricamente su funcionamiento, el hecho de que al girar se mantiene en pie, no implica que antiguamente se conocieran las causas del fenómeno, ni poder calcular la magnitud y los factores que influyen en el efecto, con lo que las aplicaciones más potentes no fueron evidentes hasta recientemente poco, concluida la revolución científica y hasta el final de la revolución industrial. Pero ¿puede un giróscopo mecánico medir la rotación terrestre? ¿O quizás pueda detectarla? Vamos a responder a estas preguntas ahora mismo. La Tierra gira a 360 grados por día, unos 15 grados por hora, o lo que viene siendo 0.25 grados por minuto. Ya vimos en el anterior vídeo que su precesión es de 1 grado cada 72 años, por lo que a efectos de medición vamos a omitir este mínimo movimiento. La Tierra, por tanto, gira a 0.25 grados por minuto, ni siquiera la tercera parte de 1 grado por minuto. ¿Ustedes saben de la lentitud de giro de la que estamos hablando? La mínima precisión necesaria de un giróscopo para medir esta variación debe de ser de 0.25 arcominutos, o lo que es lo mismo 0,00416 arcosegundo. Estamos hablando de 4 milésimas de grado por segundo. El error de cualquier giróscopo mecánico casero suele ser mayor que esta cantidad. Solo a un iluso en la actualidad, con desconocimiento de esto, se le ocurriría medir la rotación terrestre con estos instrumentos. Foucault tuvo que ser ayudado con otros instrumentos, una regla y una lupa, y aun con estos instrumentos solo podríamos detectar que la rotación existe, pero no medirla con precisión. Todo es cuestión de precisión del instrumento.
Hay muchos intentos, sobre todo por parte de algunos sectores anticiencia, de descategorizar a Foucault como precursor de este gran invento, y sobre si fue capaz o no de medir la rotación terrestre. Muchos creen erróneamente que Foucault fue el que inventó el giróscopo, pero en verdad no fue así. Sin embargo, sí terminó siendo como el referente actual con respecto a este tema. A quien se le atribuye el descubrimiento del efecto giroscópico y la construcción del primer instrumento parecido al giróscopo moderno es al astrónomo alemán Johann Bohnenberg. Si bien antes hubieron intentos por aplicar la funcionalidad de este instrumento, Johann fue quien lo pudo conseguir. Buscaba explicar la rotación de la Tierra. Johann en 1817 escribió acerca del tema en un escrito titulado Descripción de una máquina para la explicación de las leyes de rotación de la Tierra en torno a su eje y del cambio de orientación del mismo. Llamó a su aparato una esfera rotatoria pesada, la máquina. El matemático francés Simeon Denis Poisson ya menciona dicha máquina en 1813 en una memoria suya, y su compatriota y colega Pierre-Simon Laplace, trabajando por aquel entonces en la Escuela Politécnica de París, recomendó su uso en la enseñanza como ayuda didáctica. Así fue como llegó a saber de ella Léon Foucault. Me gustaría dedicarle un breve espacio a esto. A ver, desde antes de los tiempos de Eratóstenes ya se sabía que la Tierra era una esfera. Desde entonces y hasta los años 1800 hubo muchos avances en todas las materias de la ciencia. Pero pongámonos en contexto. Foucault fue el primero en desarrollar un aparato, como fue su famoso péndulo, para detectar la rotación del planeta. En aquella época eso fue todo un hallazgo y algo muy elogiado por la gente de aquella época. Su demostración en 1851 del movimiento diurno de la Tierra por la rotación del plano de oscilación de un pesado y largo péndulo libremente suspendido en el Panteón de París causó sensación tanto en el mundo de los letrados como en el mundo popular, ya que fue la primera demostración dinámica de la rotación de la Tierra. La rotación ya había sido demostrada con el péndulo de Foucault. Sin embargo, no comprendía por qué la velocidad de rotación del péndulo era más lenta que la velocidad de rotación del planeta por un factor lambda, donde lambda representaba la latitud en que se localiza el péndulo. Necesitaba otro aparato para demostrar la rotación de la Tierra de forma más simple. Foucault presentó así en 1852 un aparato capaz de conservar una rotación suficientemente rápida, unas 150 a 200 vueltas por segundo, lo que viene siendo 9.000 a 12.000 revoluciones por minuto, durante un tiempo suficiente, que venía siendo una decena de minutos, para que pudiesen hacer medidas. Esta proeza mecánica para la época ilustra el talento de Foucault y su colaborador Froment en mecánica. Foucault también se dio cuenta de que su aparato podía servir para indicar el norte. En efecto, si se impiden ciertos movimientos de soporte del giróscopo, este se alinea con el meridiano. Esto permitió la invención del girocompás, una brújula giroscópica. Existen réplicas hoy en día en el Museo de Francia del giróscopo de Foucault, mas no el original, porque al parecer fue subastado y terminó perdiéndose su pista. El punto es que, a pesar de su gran idea de aprovechar las propiedades de un giróscopo para medir la rotación, lo máximo que llegó a conseguir fue detectar la rotación, que no es poco. Causó mucha sensación tanto en el mundo de los letrados como en el mundo popular. Algunos han tratado de reproducir giróscopos similares, como es el caso de este que muestro en pantalla, por parte de esta dudosa organización de FECOR.
y tras finalizar el experimento concluyeron que no se movió, cuando en realidad sí lo hizo, como podemos observar. Péndulo de Foucault era como este que vemos en pantalla y necesitaron de dos instrumentos fundamentales, como era una regla larga para tratar de localizar mejor el ángulo que el giróscopo se movía y una lente para observar dicho movimiento. Y así lo hizo y así se documentó. Tengamos en cuenta que un giróscopo mecánico está compuesto por partes mecánicas, móviles, tornillos, arandelas, ejes, etc. Y esto tiene un gran inconveniente, que es la fricción. Y otro inconveniente es que por mucho que se reduzca la fricción, no aguanta más de unos 7 u 8 minutos funcionando con su propia inercia inicial hasta que se pare. O sea, tenemos muy poco tiempo para detectar esa mínima rotación. Por lo que se cuenta con poco tiempo para detectar una rotación del planeta, el cual se mueve muy despacio, 0.25 grados por minuto. Por lo que este instrumento es muy útil para detectar la rotación de cualquier aparato, así es, pero no es el más indicado para medir la rotación terrestre. Para estos fines están los giróscopos de láser en anillo o los de fibra óptica, como veremos en el volumen siguiente. Los giróscopos mecánicos tienen muy buena utilidad para medir la cantidad de giro cuando hablamos de giros por encima de estas precisiones. Todo aquí es un juego con las precisiones. Los giróscopos son herramientas para construir otra serie de aparatos muy útiles, por ejemplo en el sector de aviación. En un avión convencional tenemos un mínimo de 3 aparatos diferentes donde usamos las propiedades de los giróscopos para obtener información, pero todos comparten el mismo principio de funcionamiento. Usan un giróscopo. Los instrumentos giroscópicos incluyen el indicador de actitud, el indicador de rumbo y el coordinador de giro. Los consideramos instrumentos giroscópicos porque cada uno se basa en un giróscopo para funcionar. Puede ser accionado por succión de aire o electricidad. Estos instrumentos proporcionan al piloto indicaciones como el cabeceo, el pitch, banqueo, bank o guiñada, yaw. ¿Cómo funciona el giróscopo de un avión? Pues como ya conocemos, un giróscopo es un disco giratorio que es capaz de mantener su posición y orientación, y que las dos propiedades fundamentales del giróscopo son rigidez en el espacio y precesión. Rigidez en el espacio es su capacidad de permanecer en una posición fija en el plano en el que gira, a pesar de que movamos el sistema de ejes que lo sostengan. Él seguirá manteniendo su posición original a pesar de que el avión realice cualquier movimiento. Y la precesión, que es la inclinación o giro del giróscopo en respuesta a una fuerza aplicada. Por ejemplo, si aplica una pequeña fuerza, si el avión, por ejemplo, cambia de dirección bruscamente, se espera una reacción del giróscopo de 90 grados en sentido contrario, lo cual quiere decir que a veces los instrumentos pueden tener algunos errores no deseados, como un ligero error de rumbo.
La buena noticia es que todos los instrumentos se pueden ajustar para corregir tal error de forma manual. Para que un giróscopo funcione correctamente, este debe girar a revoluciones muy altas y pueden ser accionados, como dije antes, por aire o por electricidad. Por razones de seguridad, diferentes instrumentos son accionados de diferentes maneras, por si una falla, la otra continúe funcionando. El indicador de actitud y el giro direccional son accionados por succión de aire y el coordinador de viraje por electricidad. Los instrumentos de vacío funcionan mediante una bomba de vacío acoplada al motor, que succiona aire dentro del instrumento y hace girar el giróscopo. Normalmente se utiliza en indicadores de actitud y de rumbo. Los impulsados eléctricamente, utilizados normalmente en el coordinador de giro, tienen un pequeño motor eléctrico de corriente continua en su interior, acoplado a la masa del giróscopo. Echemos un vistazo a algunos de los diferentes instrumentos que usan los giróscopos. Por ejemplo, el indicador de actitud. El indicador de actitud o horizonte artificial nos indica la actitud del avión con respecto a la superficie terrestre. Nos indica el cabeceo hacia abajo o hacia arriba, o el banqueo hacia la izquierda o hacia la derecha. Mediante el uso de un horizonte artificial con un avión en miniatura, el instrumento representa la posición del avión en relación al horizonte real. Esto es muy útil, sobre todo cuando no tenemos visibilidad por nubes o lluvia, o para volar en la noche. Podemos ver unas marcas en el borde exterior que nos indican 0, 10, 20, 30, 60 y 90 grados de banqueo. También vemos otras líneas horizontales donde se nos indican en incremento de 5 grados la actitud del avión. Vemos también un pequeño triángulo que es el que nos apunta al ángulo de banqueo actual. El centro de la miniatura del avión se alinea con la actitud actual del avión. El giróscopo de este instrumento gira alrededor del eje vertical, lo que significa que el giróscopo gira nivelado con el horizonte. Las dos cunas del giróscopo permiten al instrumento girar alrededor del giróscopo, a la vez que la aeronave maniobra. En caso de que la aeronave muestre un estado excesivo de maniobra o la bomba de vacío no tenga la necesaria succión, este instrumento puede mostrar indicaciones erróneas. El indicador de rumbo o giro direccional percibe los movimientos del avión y los muestra en una escala de 360 grados con incrementos de 5 grados. Las marcas están numeradas cada 30 grados eliminando el último cero. Por ejemplo, el número 6 indica 60 grados y el número 21 indica el rumbo 210 grados. Este instrumento no está diseñado para ajustarse automáticamente. Después de arrancar el motor, el piloto deberá ajustar el rumbo basándose en la brújula magnética del avión. Cuando se ajusta manualmente, el instrumento desconecta mecánicamente el giróscopo de la rueda de rumbos. Es en esta donde se realiza el ajuste. Una vez alineado, solo hay que soltar la perilla y el instrumento volverá a estar conectado al giróscopo. El eje del giróscopo del indicador de rumbos está alineado con el horizonte y cuando la aeronave realiza un cambio de rumbo, el giróscopo se queda fijo y el instrumento gira alrededor de este, mostrando las variaciones en rumbos. A diferencia del horizonte artificial, el giro direccional está orientado de modo que solo el eje horizontal se usará para mover el indicador del instrumento cuando el avión gira. El giróscopo permanece todo el tiempo en su orientación inicial y mediante los engranajes del instrumento se comunica el desplazamiento del giróscopo al indicador y podemos ver ese desplazamiento en el instrumento. Debido a la fricción y a la precesión del giróscopo, el indicador de rumbos irá perdiendo su ajuste del rumbo correcto. Debido a esto, el piloto deberá comprobar periódicamente el indicador con la brújula magnética para hacer las correcciones oportunas. Este efecto puede ser más acusado cuando el motor está a ralente y la bomba de vacío no produce la suficiente succión para hacer girar al giróscopo. El coordinador de viraje. El coordinador de giro es un instrumento de soporte en los virajes que nos muestra el ritmo y la cantidad del viraje. Puede ser usado también como indicador de viraje en el caso de que el horizonte artificial falle. El coordinador de giro se representa con un pequeño avión cuando éste se encuentra enrasado con el horizonte y cuando se realiza un viraje estándar coordinado.
Un viraje estándar coordinado es aquel en el que se tardan 2 minutos para completar un giro de 360 grados. Es el tipo de viraje que se debe realizar cuando se vuela en condiciones meteorológicas adversas, o sea, que no tenemos referencias en el exterior de donde estamos. En este mismo instrumento se incluye un inclinómetro, que muestra una bola en su interior, la cual se puede mover libremente a la derecha o a la izquierda. Este movimiento será provocado por las fuerzas aerodinámicas en la aeronave al realizar un viraje, las cuales pueden o empujar el avión o hacer que resbale. Idealmente la bola debería quedarse en el centro en un viraje, mostrando así que el viraje es coordinado. En un viraje no coordinado, las fuerzas aerodinámicas estarían desequilibradas y la bola se desplazaría a la izquierda o a la derecha. Sucede cuando se usa demasiado o insuficiente viraje. Hay dos posibles condiciones: resbale o derrape. El resbale ocurre cuando el piloto no vira lo suficiente y el piloto necesitaría meter o más radar o aumentar el banqueo. La otra situación es el derrape, que si el timón de dirección se deflecta con excesividad, el avión tiende a derrapar y la bola se irá hacia adentro del viraje. La forma más fácil de recordar qué acción tomar es simplemente pisar la bola. O sea que cuando la pelota se desvía del centro, si la bola va a la izquierda, pisaremos el pie izquierdo, y si la bola va a la derecha, pues pisaremos el pie derecho. Este instrumento está típicamente alimentado por electricidad. El giróscopo gira mediante un motor acoplado a su eje de rotación, que está conectado mecánicamente al pequeño avión enfrente del instrumento. Un muelle llevará dicho avión a su posición neutral en todo momento. Debido a esto, el piloto no tiene la certeza de que el instrumento está funcionando correctamente, y para evitar esto el instrumento incluye una banderita roja que será visible en todo momento si el instrumento no está alimentado eléctricamente. Un detalle importante sobre este instrumento es que la cuna del giróscopo no está nivelada. Más bien está levantada 30 grados para mantener la indicación de alabeo, incluso cuando se entra en este. La controversia para algunos en relación a este tipo de instrumentos recae más sobre el horizonte artificial. Este aparato se encarga de indicarnos, como mencioné antes, la posición del avión con respecto a la superficie terrestre. Por lo tanto, la precisión que debe tener es la necesaria para ajustarse a dicha curvatura terrestre, porque evidentemente movimientos rápidos de ascenso, descenso o de alabeo los va a detectar de inmediato. Pero ¿qué hay de la curvatura terrestre? ¿Puede detectarla lo suficientemente rápido como para autoajustarse? Para eso vamos a desmontarlo como hizo Wolfie en su vídeo, y vamos a comprobar si en verdad este instrumento tiene la capacidad de ajustarse a la curvatura terrestre. El giróscopo del horizonte artificial, como ya hemos comentado, está siempre nivelado con el horizonte real. Así pues, si ascendemos por ejemplo a 15 grados, que es un ascenso normal con un peso ligero, podemos ver claramente el avión en miniatura con las barritas blancas que está en la parte azul y que representa el cielo, lo cual nos indica que estamos ascendiendo. Y si lo hacemos al revés, descendemos por ejemplo 30 grados, lo cual es una locura, y si alguna vez alguien lo hizo, seguro asustó a los pasajeros. Podemos ver como ahora el avión en miniatura está en la sección marrón que representa la Tierra. Esta demostración no pretende demostrar la fuerza de la naturaleza que el avión sufre en vuelo, tales como son turbulencias, grandes ráfagas de aire o cualquier otra inclemencia. Esto solo pretende demostrar que el horizonte artificial es capaz de autocorregirse a sí mismo hasta su nivel. Así aquí lo que Wolfie está haciendo es introducir un error, y luego vamos a girar el aparato 360 grados en sentido horario varias veces y veremos cuánto tiempo tarda el instrumento en corregir el error a pesar de estar girando. Primero ascendemos unos 10 grados,
Ahora vamos a bloquear la posición a efecto de demostración. Y veremos que el avión indica erróneamente descender. Ahora hará varios virajes de 360 grados, solo para ver que se autocorrige solo. Se puede observar que ya hizo prácticamente toda la corrección. A la siguiente vuelta ya se habrá corregido por completo. La rotación que estamos viendo aquí es de 3.5 grados por segundo, que es más rápido de lo estándar. Como ya dijimos antes, los pilotos siempre vamos a tratar de volar con giros estándar y coordinados de 3 grados por segundo, lo cual hace dar una vuelta completa en 2 minutos. ¿Veis? Ya podemos ver que se corrigió totalmente. Ahora veremos cuánto tarda en hacer las correcciones más extremas en otro experimento que hizo Wolfie con el horizonte artificial. Veremos cómo el mecanismo interno siempre trata de alinearse al nivel verdadero. Vamos a inicializar el giróscopo y hay que dejarlo correr como 1 minuto hasta que se estabilice. Ahora inducirá un error de 180 grados y veremos el lapso de tiempo que tarda en recuperarse. Ok, ahora estamos liberando el giróscopo de su caja para poder darle la vuelta y ver qué tanto tarda en recuperarse. El mecanismo interno está trabajando ahora para recuperar su nivel. La caja está al revés, pero eso es irrelevante, porque el mecanismo interno igualmente va a tratar de alinearse con el nivel verdadero. Ok, podemos ver cómo el giróscopo mantiene su nivel independientemente de cómo se mueva la caja. Entonces, ¿qué hemos visto aquí?
Me gustaría aclarar algunos conceptos erróneos que muchos tienen. Estos experimentos prueban que el horizonte artificial tiene autocorrección. El mecanismo interno del giróscopo siempre buscará el nivel verdadero. Esta tasa de corrección es mucho más rápida que 1 grado en 8 minutos. Esto es muy importante, ya que si volamos a través de la Tierra a unos 450 nudos, que es una velocidad estándar de cualquier avión comercial, esto quiere decir que tardamos como 8 minutos en recorrer 1 grado de curvatura. Y lo que acabamos de demostrar aquí es que este giróscopo es capaz de corregir mucho más rápido que eso. Entonces, la demostración muestra que el giróscopo es perfectamente capaz de mantener una indicación correcta de nivel mientras el avión está volando a través de la curvatura de nuestro planeta. La tasa de corrección del giróscopo es mucho más rápida de lo que se requiere para lograr 1 grado en 8 minutos. Este experimento no es para demostrar la curvatura. Lo que está probando es que es capaz de mantener el nivel volando a través de la curvatura. Por tanto, resumiendo, el horizonte artificial siempre se corregirá de nuevo al nivel. Definimos al nivel como la perpendicular de nuestro plano horizontal para abajo, es decir, la dirección en que caen los objetos. El horizonte artificial no permanece rígido en el espacio, está constantemente corrigiendo. A medida que el giróscopo se mueve alrededor de la Tierra, esta dirección de descenso cambia 1 grado cada 111 kilómetros. Esto lleva unos 8 minutos a 450 nudos. El giróscopo se corrige a una velocidad de 2 a 4 grados por minuto, por lo que puede corregir fácilmente la dirección cambiante de ese descenso a medida que el avión sigue la curvatura a velocidades subsónicas. Al hacerlo, siempre parecerá mantenerse nivelado a medida que el avión sigue la curvatura de la Tierra. Otra de las aplicaciones industriales de los giróscopos mecánicos iniciales fue servir como, por ejemplo, sistema de guía a los primeros torpedos, permitiendo programar una rudimentaria ruta a seguir antes del lanzamiento y corregir las desviaciones para disminuir el balanceo de navíos y para estabilizar plataformas de tiro. En general se han empleado mucho para la navegación inercial en aviones, misiles y similares construidos antes de la aparición del GPS, aunque por supuesto actualmente son muy imprescindibles, pero ya no como único o principal sistema de guiado, sino para controlar con precisión la orientación. En este caso, últimamente comienzan a sustituirse por giróscopos de fibra óptica y los ring láser, que será tema de nuestro siguiente vídeo. Así que si te gustó lo que viste y lo que está por venir y no te quieres perder el siguiente vídeo, suscríbete, dale like y por favor, no me seas magufo.